Hoy vamos a explicar cuáles son los factores externos o del entorno que influyen en nuestras decisiones de compra. Hay que advertir que la pertenencia a una determinada sociedad o a una cultura o a una clase social o a un grupo determinado determina en gran medida la forma de comprar y consumir. Es decir, la familia, los amigos, los compañeros, la cultura que nos rodea y nuestro estatus económico son fundamentales a la hora de consumir. Todos ellos son factores externos. Estos factores podemos agruparlos en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que influyen directamente en las decisiones de los individuos, al cual hemos denominado microentorno o entorno específico, que son la familia, la clase social, los grupos sociales y elementos situacionales, y por otro, aquellos factores cuya influencia no es tan directa, pero tienen una trascendencia relevante en la actividad comercial, social y humana, al que llamamos macroentorno, y que lo constituyen el entorno demográfico, el entorno económico, político-legal, medioambiental, tecnológico y entorno cultural y social. Vamos a comenzar a hablar de este último. En primer lugar, la demografía es fundamental ya que se basa en el estudio de las personas que forman parte de una determinada región o área geográfica, y las personas conforman el mercado tanto actual como potencial. El estudio de la demografía requiere estudiar sus aspectos más destacables y, en concreto, la tendencia en el crecimiento de la población, la distribución de la población por edades, los mercados étnicos, los grupos en función del nivel de educación, los patrones familiares, la movilidad geográfica de la población y la diversidad nacional y regional. En cuanto al entorno económico, está compuesto por los factores que afectan al poder adquisitivo y a las pautas de gasto de los consumidores y que voy a comentar brevemente. En primer lugar tenemos la renta, que es el factor que determina de forma más directa el poder adquisitivo de los individuos, y por ello los expertos en comportamiento del consumidor deben determinar la distribución de la renta de la población. El nivel de empleo es también muy importante ya que determina las expectativas de ingresos familiares. Por otro lado, el tipo de interés que influye en las decisiones de compra, ahorro e inversión de los consumidores, y los impuestos o carga fiscal que determinan la capacidad de compra disponible por el mercado. También es importante la inflación, ya que puede alterar las pautas de consumo y el comportamiento del mercado. Y por último, las políticas económicas llevadas a cabo por los gobernantes y que pueden suponer importantes cambios en los hábitos de consumo y de inversión. El entorno político consiste en las leyes, las agencias gubernamentales y grupos de presión que limitan e influyen en las organizaciones e individuos de una determinada sociedad. Y dentro del mismo hay que estudiar la legislación que regula las organizaciones y los consumidores, el crecimiento de los grupos de interés público y la importancia de la ética y las acciones socialmente responsables. En lo referente al entorno tecnológico hay que indicar que las nuevas tecnologías crean nuevos mercados y nuevas oportunidades. En este sentido, las empresas deben estar atentas a las siguientes tendencias tecnológicas: el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos, los altos presupuestos en investigación y desarrollo, la concentración en pequeñas mejoras y el aumento de la regulación. El entorno medioambiental está formado por todos los recursos naturales que las empresas necesitan como inputs, y es importante analizar los siguientes aspectos o tendencias: la escasez de materias primas, el aumento de los costes energéticos, el aumento de los niveles de contaminación y el papel cambiante de los gobiernos en lo referente a las políticas medioambientales. El último de los factores del macroentorno, y tal vez el más importante para los expertos en comportamiento del consumidor, es el entorno cultural. La cultura es el conjunto de normas, creencias y costumbres que son aprendidas por la sociedad y llevan a pautas de comportamiento comunes. Dentro de este factor es conveniente saber qué son las subculturas, en qué consiste el proceso de socialización, qué entendemos por valores culturales y cuáles son las tendencias culturales. En cuanto a los factores del microentorno, en primer lugar hay que destacar
la clase social, que es una agrupación no formal de personas con ocupación, rentas y educación similares que comparten ciertos valores, comportamientos y actitudes. Hay que decir que viene determinado por un conjunto de características como el nivel de ingresos, la ocupación, el tipo de casa donde se vive, el barrio en el que se reside, la vivienda, si es en propiedad o si es en alquiler, la posesión de determinados productos como automóvil, teléfono, televisor, tarjeta de crédito y la utilización del servicio doméstico. Por otro lado, los grupos sociales son grupos con los que el consumidor se identifica e influyen en la formación de sus creencias, sus actitudes y sus comportamientos, como por ejemplo los amigos, los compañeros, los socios de nuestra peña deportiva e incluso los artistas de rock con los cuales nos identificamos. Dentro de estos grupos sociales, el más influyente es la familia y por eso lo estudiamos aparte. El comportamiento de compra de los miembros de una familia cambia con la evolución cronológica de la misma. A esta evolución cronológica en marketing le denominamos ciclo de vida familiar. El último de los factores del microentorno que influyen en nuestra conducta como consumidores son los factores situacionales, en el sentido de que el consumidor se va a comportar de forma diferente según la situación en la que se encuentre. Así, cuanto mayor sea la lealtad de compra o el interés por un determinado producto, menor será la influencia de estos factores situacionales. No obstante, en muchas ocasiones son determinantes en las decisiones de compra. Estos factores pueden estar relacionados con la situación de compra o con la situación de consumo y pueden ser muy variados. Muchas gracias por vuestra atención.